Me parece que el mejor diccionario jurídico que puede hacerse es empezar a partir de los fallos por el Vesubio. ¿Por qué pasó en el Vesubio? ¿Quiénes fueron las víctimas del Vesubio? Según estiman los sobrevivientes, Eduardo, por ese centro de exterminio pasaron unas 2000 personas, en su mayoría militantes de Montoneros y de vanguardia comunista, que siguen desaparecidos, entre ellos los escritores Haroldo Conti y Héctor Oesterheld, el creador del Eternauta, y el cineasta Raimundo Gleiser. Los mantuvieron a las víctimas encapuchados y esposados, atados a una camilla en la que les aplicaban picana en todo el cuerpo. Fueron violadas las mujeres, se llevaban a las embarazadas y se quedaban con los hijos. Ahora bien, ¿cómo es y dónde estaba? ¿Cómo era y dónde estaba el Vesubio? Este campo de concentración, rodeado de un terreno lleno de eucaliptus, queda en Camino de Cintura y Autopista Riccieri. Empezó a funcionar en agosto del 75 y en ese momento lo llamaban La Ponderosa, ¿no? Como la serie de televisión. Cuando los militares... Ponderosa, que era el rancho de los Cartwright, exacto. Sí. Somos viejos, ahí mostramos la edad. Cuando los militares se hicieron cargo del control del aparato estatal, se lo empezó a designar como el Vesubio. ¿Y qué era el Vesubio? Era un centro de recreación del Servicio Penitenciario Federal, del cual, en esos momentos, en la dictadura, todavía quedaba como vestigio una pileta de natación. Se dividía en 3 casas. En la 1 estaba el jefe del campo, en la 2, que también llamaban enfermería, estaba la sala de torturas, y en la 3 estaban alojados los secuestrados. ¿En qué consistió la causa por el Vesubio? En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este campo de exterminio, pero el expediente quedó paralizado por las leyes de impunidad, recordemos, ¿no? Obediencia de vida y punto final. Con su anulación se reactivó y en 2008 el juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral a 8 de los numerosos genocidas que reprimieron en el Vesubio y por 156 casos de los miles que pasaron por ese campo de tortura y muerte. En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal 4 empezó a juzgarlo. Fíjate, 1 año y medio duró este juicio, larguísimo, ¿no? Recién el jueves terminó. Uno de los más largos, ¿no? Sí, uno de los más largos hasta ahora, sí, creo que sí. Y durante el juicio, esto también es muy emblemático, se murió quien fue uno de los jefes del Vesubio, Pedro Durán Sáenz, alias Delta. Es una metáfora, me pareció esto, porque marca los límites de los juicios, es decir, que se mueren antes, ¿no? Y también otra metáfora, que es que otro de los jefes del Vesubio recién fue identificado el año pasado, por lo cual quedó afuera del juicio. La sentencia, para cerrar, que se conoció el jueves, 5 ex agentes del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a penas que van de entre 18 y 22 años. Ramón Erlán, José Maidana, Roberto Ceoliti, Diego Chemes y Ricardo Martínez. Por otra parte, el general de brigada retirado Héctor Gamen y el coronel retirado Hugo Pascarelli recibieron prisión perpetua. El tribunal ordenó investigar, además, esto es muy importante, delitos, violaciones y delitos de índole sexual por separado, como viene marcando Liliana Daunes, que es una tendencia que es bienvenida, ¿no? Por las querellas y por las víctimas. Habían llegado los represores caminando desde sus casas, esto no está bueno, diríamos, pero se fueron presos, aunque es probable que pidan cumplir su pena en su casa, sobre todo los que tienen perpetua, los 2 jefes, porque son mayores de 70. Justicia ya había pedido que la condena fuera por genocidio y que vayan a una cárcel común. El CELT, por su parte, y la Fiscalía quedaron satisfechos con el fallo que fue transmitido por la TV pública. Para cerrar, Roberto Cristina, desaparecido del Vesubio, había llegado en su momento a decirles a sus torturadores que iban a pagar por lo que estaban haciendo. El jueves comenzó ese pago.